dando revista a los hechos relevantes de esta semana y uno de ellos fue el revés que ha dado la Sala de Apelaciones del Ramo Penal al juzgado 11º del juez Eduardo Cojulum sobre la resolución que dictó en septiembre pasado para la jueza Marta Sierra de Stalin. Él había ordenado que ella fuera a prisión preventiva al cuartel de Matamoros por los delitos de cohecho y prevaricato, cohecho pasivo y prevaricato, donde se le acusaba de haber ayudado al menos a 6 integrantes de la red La Línea con su resolución para darles medidas sustitutivas. Lo que dice la Sala de Apelaciones es que el fallo del juez no tiene fundamento legal y le ha ordenado que el próximo martes emita una nueva resolución para la jueza que podría quedar en libertad, aún ligada al proceso, pero fuera del cuartel de Matamoros. ¿Qué piensan ustedes de la jueza a la que la han vinculado con el bufete de la impunidad? Yo creo que, a ver, en algunos de esos casos estamos viendo revisiones de procedimientos más que temas de fondo en algunos casos. Incluso un tema que vamos a hablar más adelante, como es el caso del ex vicepresidenciable Barquín. Se están cuidando mucho también en estos casos los juzgadores de cumplir con procedimientos específicos, de no dar pauta que después puedan regresar y generar una anulación de los procesos o cosas por el estilo. Entonces, en algunos de esos casos creo que vamos a ver correcciones o rectificaciones de procedimientos que enmiendan el proceso, más no necesariamente van a enmendar el fondo del asunto. Creo que este es uno de esos casos, porque no están diciendo que no sea correcto el que lo haya ligado, porque haya ligado a la jueza, sino que lo que están planteando es que no está fundamentado legalmente. Y eso puede ser un lapsus o puede ser a propósito. Eso es lo que habrá que evaluar en una siguiente instancia, cómo resuelve el juez nuevamente, porque le están ordenando resolver otra vez el mismo caso, simplemente para sustentarlo legalmente. Si no lo logra sustentar legalmente, obviamente se caería el caso, pero si lo logra sustentar legalmente, se resuelve el dilema por el cual está recurriendo en este momento. Sí, bueno, yo coincido parcialmente con lo que dice Quique. Primero quisiera abordarlo desde dos perspectivas. Uno, hemos sostenido aquí en programas previos y en a las 10, en el debate, a las 10 p.m., el hecho de que es indispensable fallos contundentes sobre casos contundentes para la estabilidad del sistema, la confianza y la certeza de los procesos. Recordemos que en lo particular, el caso del juez Cujulum, él está siendo señalado también. Entonces, cualquier fallo que sea en lo jurídico que responda a una presión mediática, con lo largo que es el proceso penal y con la dinámica tan convulsa que vive el país, puede ser que la coyuntura o la presión que tuvo el juez de instrucción, que ahorita solamente está conociendo de indicios, varíe y que después tenga que venirse una revocatoria de lo actuado en virtud de preceptos fundamentales, como es la cárcel como última medida o como una excepción a la regla. Entonces yo creo que hay varias cosas. Primero, el caso no es que se vaya a caer. Lo único que se está definiendo y lo que se apeló es el tema de la prisión preventiva. Entonces lo que tendría que ser es otorgar una medida sustitutiva si es que procede, y lo que le exigen al juez es fundamente su decisión. O sea, realmente díganos por qué en este caso considera que es viable una cautelar y en este caso no es procedente. Entonces lo que obliga a la Corte es a que analice y resuelva. Ahora, el fondo realmente, el problema de fondo realmente no es ese. El problema de fondo es una resolución judicial tiene que estar apegada a derecho y no a la demanda social popular y a otro tipo de presiones, porque entonces ahí el riesgo para la transparencia, la certeza y finalmente el rompimiento de la impunidad es muy alto. Yo creo que eso es... Yo estoy de acuerdo y justamente ese era mi punto. Más allá de que se responda a una presión social, también es la presión de los mismos investigadores que tienen este caso a su cargo, porque ha sido un caso muy costoso en términos de recursos humanos también y económicos, y cualquier error procesal puede echar todo por tierra, como bien decía Quique. Pero también hay que recordar otra cuestión. A veces, precisamente por esa misma presión social, las autoridades, sea del sistema penitenciario o en este caso del cuartel de Matamoros, cometen algunas imprudencias, por llamarlo de alguna manera. No es defender a la señora, pero valdría la pena que las autoridades investigaran. La señora está enferma, después del caso de La Línea le dio, creo que un infarto o algo así. No tiene movilidad ni sensibilidad en las manos. Esta semana al parecer tuvo una caída
dentro de Matamoros, no quisieron llevarla al hospital, aparte de que tiene quemaduras porque parece ser que se tiró un plato de comida en esta parte frontal. Carmen, porque esta semana, si no recuerdo mal, ayer jueves, Sí. un reo, un privado de libertad, murió camino al hospital, porque cuando empezaron a hacer la revisión, consideraron que no tenía nada grave. Sí. Aparentemente resulta que tenía dengue hemorrágico y en lo que logra llegar al hospital para que le atiendan, muere, le da un paro cardíaco. Y es en el por camino. eso, por esas presiones, porque ya nadie quiere hacer nada, lo ven como una Todo es una treta, excusa. como una trampa, pero yo creo que sí hay que atender este tipo de Ojo que yo señales. tengo entendido que hay un convenio firmado entre el Ministerio de Salud y Gobernación para este tipo de cosas, que fue tan sonado. No, pero, No hay capacidad. pero Tema no tiene ojo, capacidad. un tema de atención, de verdad, paramédica, primaria, Sí, sí, sí. dentro de un centro carcelario es algo que de hecho creo que hasta por ley está. Es decir, el abordaje para la gradación de la urgencia como tal sí debería ser Debe abordado. haber incluso una de estas máquinas resucitadoras, por lo menos Pero por lo menos alguien que tenga los conocimientos suficientes para determinar que realmente hay riesgo en la vida del Por privado. supuesto. Como pasó con Valdetti, que no se quiso correr el INASIF ningún riesgo por la bacteria. Pero miren, hay un factor, es casi inédito estos casos donde jueces están juzgando a jueces en casos de esta magnitud, que aparte están relacionados con magistrados como la jueza Blanca Stalin. No, yo creo que no están exentos de fallos como los que posiblemente ocurrieron en esto, pero no se trata de una cacería de llevar a todos a la cárcel. Lo que se trata es, si la jueza está en su casa o está afuera, lo que importa es que si queda ligada al proceso, que haya la suficiente calidad de pruebas para que la vinculen o la desvinculen de la estructura y se haga justicia. Quizás en toda esta ola de casos que vimos de funcionarios yendo a prisión preventiva, vamos a ver en el proceso que se van enmendando fallas o medidas apresuradas. Lo importante es lo que pase después, los procesos que se lleven a cabo para vincularlos o desvincularlos. Una cosita rápida, medular creo yo es el fortalecimiento del sector justicia en el tema de recursos, porque esto que es plata, los procesos es plata, y además recordemos que nos tiene una factura, yo sé que es otro tema, pero grandísima, con toda la cola de antejuicios que están Y pendientes no para sé si habrá diputados. necesidad de generar otro juzgado de mayor riesgo porque no va a alcanzar con los Sí, veteranos. eso se hablaba. Tenemos otro tema. ¿Quién tiene otro tema hoy? Adrián. Sí. Don Adrián. Bueno, pasando a una nota de impacto internacional, pues sabemos que fruto de una investigación desarrollada por Millicom, creo que se llama uno de los gigantes de telefonía a nivel mundial, se detecta por medio de una comisión especial, con incluso la asistencia de una firma jurídica también de corte internacional, de trascendencia internacional, que existen supuestos pagos indebidos, es como lo nominan, a nombre de su aliado comercial en el país de Guatemala. El aliado comercial es Tigo, propiedad del señor Mario López. Una sociedad. Exacto, él es el socio mayoritario. Y esto, pues evidentemente, riña a decir de Millicom con las políticas de ética y buenas prácticas comerciales del ente, y pone esto en conocimiento de las autoridades de Suiza y de Suecia y de Estados Unidos. Esto cobra un poco de relevancia cuando nos acordamos de el rumor o de la viabilidad de la subasta de la famosa frecuencia 4G, y además recordando que en la última fase del gobierno de Otto Pérez Molina se decide el relevo de 2 funcionarios en la cartera o el nombramiento, porque habían salido por voluntad propia, pero se da el relevo de 2 funcionarios en la cartera de Economía y en el espacio de la comisión, del comisionado por la competitividad, y se coloca ante una inminente renuncia del expresidente a 2 personas muy cercanas al señor López Yatigo. Entonces aquí viene la pregunta del millón. Primero, el impacto que tiene esto en el país, y lo segundo es tratar de analizar qué pasa. Entonces, ¿cómo se da o cuál es la justificación para colocar a gente tan cercana a esta compañía en puestos clave en la administración pública en materia económica, ¿no? Entonces, no sé qué pensaréis. Yo quisiera como referirme al origen de una acción de Millicom que le costó plata y la caída de sus acciones en la bolsa inmediatamente. Quiere decir que para que ellos denunciaran riesgo de pagos indebidos por parte de su filial en Guatemala, era mayor el costo, el riesgo, mejor dicho, que asumían con eso que no denunciándolo y que pareciera que estaban encubriéndolo, a pesar de que eso tenía un impacto directo en sus acciones en las bolsas internacionales. Que no dicen ni a quién ni por qué Pero concepto. no, fíjate, no dicen
¿Pagos indebidos cuándo? ¿A quiénes? ¿Y por qué? Y eso te deja lugar a muchas variables. Posiblemente lo de la frecuencia de la banda no se concretó. Y eso era una licitación internacional donde yo creo que pecamos hace unos meses de apresurar el análisis porque hasta ahí no llegaba la influencia de Tigo, al menos ahora. Pero en pagos indebidos puede ser un montón. Y creo que si no se determina, al menos Millicom lo que hizo fue curarse en salud, de decir, bueno, nosotros estamos denunciando. La cosa es si se va a determinar o no. O si solo es una medida precautoria que toman. ¿Algo que agregar? Bueno, algo que agregar rapidísimo me ha llamado mucho la atención que el señor Mario López fue incluido recientemente en la lista de los millonarios de Centroamérica. En primer lugar está este señor Carlos Pelas de Nicaragua, el segundo lugar Mario López y el tercer lugar Jaime Rosenthal. Es decir, ahora están en la lupa de las investigaciones internacionales Mario López y Rosenthal. Y sí, definitivamente, yo solamente quiero recordar también que se ha rumorado en los últimos días de que estos pagos indebidos podrían estar relacionados a la prórroga de las frecuencias radioeléctricas por 25 años más. Se recuerdan que esto se dio en el 2012 y los partidos políticos que aprobaron esa medida fueron Partido Patriota, Líder y Todos, para que no se nos olvide, porque me parece que hay que tener memoria en este caso. Y en la segunda ley Tigo, que le quita a las municipalidades la posibilidad de poder aprobar o improbar en dónde se instalan las torres de telefonía, pues fue aprobada por el Partido Patriota, Líder, Todos, creo, UCN, el PRI y Encuentro por Guatemala. Y luego decir que tenía dedicatoria porque la autorización, la única empresa que podría beneficiarse de esta legislación tenía como requisito tener más de 100.000 líneas telefónicas, además de 6.000 kilómetros de fibra óptica, y esas características solamente las tenía Tigo. De ahí la duda de quién fue el que empezó esta denuncia. Puede ser una denuncia anónima. Se puede pensar la competencia. Una cosa con esto, hay que tomar en cuenta dos cosas adicionales. Empresas como Millicom, que se negocian sus acciones en Nasdaq y en OXM, que es en Estocolmo, tienen obligación de tener un manual de políticas anticorrupción y antisoborno. Entonces, si hay algún indicio de algo de esto en alguna filial, tienen que reportarlo dentro del trimestre de cuando fueron informados, primero. Segundo, Millicom está en el proceso, muy probablemente, de hacer una adquisición hostil del otro socio local, que por tanto el precio que bajen las acciones y demás, en un momento dado le conviene que estén más bajas las acciones a la hora que tienen que salir a comprarlas al mercado, porque no solo bajaron las acciones, bajaron los bonos Tigo Guatemala, bajaron de precio en los mercados por el factor riesgo, por esto que está sucediendo. Así que hay una serie de mecanismos ahí de compras en corto o en largo que se manejan en este tipo de negocios, donde el impacto financiero para un lado o el otro y yo lo que entiendo es que la denuncia allí puede ser anónima, ni siquiera debe ser identificada. Puede ser cualquiera al origen. Y de hecho, por eso es que ellos tampoco aducen ni el concepto, ni cuánto, ni a quién, ni nada. Te voy a decir al corte. Vamos a regresar a hablar de un par de otros temas más que tenemos por acá en el tintero. Estamos acá en viernes a las 8:45. Volvemos en un momento.